que quien alza la voz y se impone es quien domina. Pero te han mentido. Te han hecho creer que el mundo pertenece a los que no callan, cuando en realidad el verdadero poder está en saber cuándo no hablar. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces intentas justificarte? ¿De cuántas veces sientes la necesidad de responder, de corregir, de defender tu punto de vista como si tu vida dependiera de ello? Crees que así muestras inteligencia, fuerza, control. Pero la verdad es otra. Cada vez que hablas sin necesidad, demuestras lo contrario. El silencio es la herramienta de los que realmente entienden el juego. Porque el que calla, observa. El que calla, analiza. El que calla, controla. Los que no pueden guardar silencio están dominados por su ego, esclavizados por la necesidad de ser escuchados. Y eso, lejos de ser poder, es debilidad. Míralo así. En cada discusión, en cada enfrentamiento verbal, hay dos tipos de personas. El primero es el que reacciona, el que se deja llevar por la emoción y habla sin pensar. Ese es el que pierde, aunque crea lo contrario. El segundo es el que escucha, el que deja que el otro se agote, el que escoge sus palabras con precisión quirúrgica. Ese es el que gana. Sócrates lo entendió hace siglos. No imponía, no gritaba, hacía preguntas, sembraba la duda, dejaba que los demás cayeran en sus propias trampas. Steve Jobs usaba el silencio para hacer que cada palabra suya tuviera el peso de una sentencia. Miyamoto Musashi, el legendario samurái, sabía que el verdadero combate no se gana con la espada, sino con la paciencia, con la estrategia, con el control absoluto de las emociones. Pero la mayoría no lo entiende. La mayoría habla demasiado. Piensa que alzando la voz demuestra poder, cuando lo único que hace es exponer sus debilidades. Cada palabra de más es una pista sobre quién eres, sobre lo que temes, sobre lo que te irrita. Y en el mundo real, dar información es dar poder. Observa a las personas más influyentes. No son los que gritan más fuerte, son los que hablan cuando es necesario. Son los que hacen pausas, los que permiten que el silencio hable por ellos. Son los que pueden soportar el vacío sin sentirse incómodos, porque ahí está la clave. La mayoría teme al silencio. Se apresuran a llenarlo con palabras porque el silencio los hace sentir inseguros. Pero el que domina el silencio, domina a los que le temen. Piensa en cualquier discusión que hayas tenido. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de reaccionar, hubieras guardado silencio? Si hubieras dejado que el otro se desgastara, que se ahogara en su propia verborrea, que se expusiera sin necesidad. Te habrías dado cuenta de que muchas veces la mejor respuesta es ninguna. Que muchas veces dejar que el otro hable es la manera más efectiva de desarmarlo. Y aquí está la parte que nadie te dice. El silencio no solo es una herramienta de control sobre los demás. Es una herramienta de control sobre ti mismo. Cuando eres capaz de quedarte callado, de contener tus impulsos, de elegir cuándo y cómo actuar, eres más fuerte que el 99% de las personas. Porque la mayoría es esclava de sus emociones. Reaccionan sin pensar, se dejan arrastrar por la rabia, la frustración, el miedo. Y en ese momento, pierden. El verdadero poder no está en ganar discusiones. Está en saber cuándo no tenerlas. Está en no caer en el juego de los demás. Está en observar sin ser observado. En actuar cuando nadie lo espera. En moverte con precisión mientras el resto se ahoga en el ruido. Y lo mejor de todo es que, cuando aprendes a callar, cuando aprendes a esperar, cuando aprendes a dosificar cada palabra que sale de tu boca, el mundo empieza a escucharte de verdad. Porque lo que es escaso vale más. Porque lo que no se dice genera misterio. Y el misterio es poder.
Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar, pregúntate, ¿realmente necesito decir esto? ¿O mi silencio puede decir mucho más? La respuesta te sorprenderá, y si aprendes a usarla, cambiará tu vida para siempre. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante. No basta con saber cuándo callar. No basta con dominar el silencio. Hay una capa más profunda, una que casi nadie entiende, la invisibilidad estratégica. Porque no solo se trata de lo que dices o de lo que callas, se trata de cuándo existes y cuándo desapareces. Y sí, esto suena extraño al principio, pero es la clave de quienes realmente controlan las situaciones. Piensa en los grandes estrategas de la historia. No eran los que estaban en el centro de todo a cada momento. No eran los que buscaban atención constante. Eran los que sabían desaparecer cuando era necesario. Eran los que dejaban que otros se desgastaran en el ruido, mientras ellos se movían en las sombras. El poder real no lo tienen los que están todo el tiempo presentes. Lo tienen los que saben administrar su presencia. Cuando apareces demasiado, te vuelves predecible, te vuelves rutinario, y lo rutinario pierde valor. Pero cuando aprendes a desaparecer, cuando aprendes a hacer que tu presencia sea escasa, te vuelves mucho más valioso. Y esto se aplica en todo, en los negocios, en las relaciones, en la vida misma. Los líderes más respetados no son los que hablan en cada reunión, no son los que llenan el aire con su voz. Son los que hablan cuando es necesario, los que eligen sus momentos con precisión quirúrgica. Steve Jobs no lanzaba productos cada semana. Se tomaba su tiempo, y cuando hablaba, el mundo escuchaba. Miyamoto Musashi no buscaba peleas innecesarias. Se mantenía en las sombras hasta que era el momento exacto de actuar. Da Vinci pasaba años en silencio, trabajando en sus ideas, y cuando salía a la luz, el mundo quedaba paralizado. Pero la mayoría no lo entiende. La mayoría tiene miedo de ser olvidada. Creen que si no están todo el tiempo en la conversación, desaparecerán. Y en parte es cierto. Pero lo que no entienden es que el olvido estratégico es una herramienta, no un castigo. Si sabes desaparecer con intención, si sabes cuándo retirarte y cuándo volver, controlas la narrativa. Controlas cómo te perciben. Creas un aura de misterio que te hace mucho más poderoso que aquellos que están gritando constantemente por atención. Y esto va más allá del silencio. Es una cuestión de control sobre ti mismo, porque para desaparecer estratégicamente necesitas algo que la mayoría no tiene: paciencia. Vivimos en un mundo de inmediatez, donde todos quieren resultados ahora, donde todos buscan validación instantánea. Pero los que realmente dominan el juego entienden algo fundamental: el tiempo es un arma. Si puedes esperar, si puedes resistir la urgencia de reaccionar, si puedes planear a largo plazo mientras el resto se deja llevar por la prisa, ya has ganado antes de que la batalla comience. La paciencia es la forma más alta de poder, porque mientras los demás se agitan, tú permaneces inmóvil. Mientras los demás buscan gratificación rápida, tú construyes algo que durará. La paciencia es la madre del control. Control de tus impulsos, control de tu entorno, control de cómo los demás te perciben. Y aquí está la clave. La gente teme a aquellos que no pueden leer, a aquellos que no reaccionan como se espera. Si alguien te insulta y respondes de inmediato, ya te ha ganado. Ha obtenido una reacción, ha tomado control sobre ti, pero si te quedas en silencio, si lo observas sin moverte, si dejas que se consuma en su propia rabia sin darle nada a cambio, ¿sabes qué pasa? Se desconcierta, se siente expuesto, porque esperaba resistencia, esperaba que te defendieras, pero cuando le das la nada, cuando le das el vacío, le arrebatas su poder.
La gente odia el vacío. La gente necesita respuestas, necesita reacciones, necesita un eco que valide su existencia. Pero cuando aprendes a negárselo, cuando aprendes a darle solo lo que tú decides, te conviertes en alguien que no pueden controlar. Y ese es el verdadero poder, ser inalcanzable. No porque te escondas, sino porque decides cuándo estar y cuándo no. Porque te vuelves impredecible. Porque dominas el juego del silencio, del tiempo, de la invisibilidad. Así que la pregunta es, ¿puedes soportar la paciencia? ¿Puedes soportar el vacío sin llenarlo de ruido? ¿Puedes desaparecer cuando sea necesario y volver con más fuerza cuando el momento sea perfecto? Porque si puedes hacerlo, si puedes controlar tu propia presencia, entonces tienes algo que la mayoría nunca tendrá, verdadero poder. Y aquí viene la parte que la mayoría jamás comprenderá. Cuando dominas la paciencia, el silencio y la invisibilidad estratégica, hay un efecto secundario inevitable, el magnetismo. La paradoja es brutal. Mientras más hablas, menos escuchan. Mientras más te esfuerzas por ser visto, menos te notan. Pero cuando te vuelves escaso, cuando te conviertes en alguien que no siempre está disponible, la gente comienza a buscarte. Es psicológico. Lo raro, lo exclusivo, lo inaccesible, se vuelve valioso. Y esto lo saben bien los que realmente controlan el mundo. Mira cualquier figura de poder. No están accesibles para todos. No responden de inmediato. No están en todas partes. Son escurridizos y precisamente por eso la gente los persigue. Haz el experimento. Deja de estar disponible todo el tiempo. Deja de responder inmediatamente. Deja de exponer cada uno de tus pensamientos. Y observa cómo la percepción de los demás empieza a cambiar. De repente, eres interesante. De repente quieren saber más de ti. Porque cuando dejas un vacío, la gente quiere llenarlo. Pero la mayoría hace lo contrario. Tienen miedo al silencio, miedo a la ausencia. Creen que si desaparecen, serán olvidados. Pero no se dan cuenta de que la verdadera influencia no está en la presencia constante, sino en el control de cuándo y cómo apareces. Y esto se aplica en todo, en las relaciones personales, en el trabajo, en la vida social. El que es siempre accesible, el que siempre está ahí, el que siempre responde, pierde valor, porque lo común se vuelve invisible. Pero el que se vuelve escaso, se vuelve valioso. Piensa en los objetos más codiciados del mundo. No son los que hay en cada esquina, son los que son difíciles de conseguir. Son los que pocos tienen acceso a ellos. Y con las personas pasa lo mismo. Si te das demasiado, te consumen y te desechan. Pero si te administras, si eres selectivo, si controlas tu presencia con precisión quirúrgica, te vuelves inolvidable. Y aquí viene el siguiente nivel, la manipulación del deseo. Porque cuando entiendes que lo escaso es valioso, puedes usarlo a tu favor. Puedes aparecer justo cuando quieren verte. Puedes hablar justo cuando están esperando una respuesta. Puedes moverte cuando menos lo esperan y generar un impacto brutal. Pero para eso, hay que romper con la necesidad de validación. Porque la mayoría no tiene la paciencia para desaparecer. No tienen el temple para soportar el silencio. Necesitan la atención inmediata. Y es ahí donde pierden. El que domina el deseo de los demás es el que no se mueve por impulsos. Es el que espera. Es el que deja que el otro se consuma en la incertidumbre. Es una ley de la naturaleza. Lo que se persigue, huye. Y lo que se retira, es perseguido. Si siempre estás hablando, si siempre estás presente, si siempre estás disponible, nunca te van a extrañar. Nunca te van a buscar. Nunca van a valorar tu presencia porque nunca la han perdido. Pero si aprendes a controlar tu presencia, si desapareces en el momento correcto y reapareces con fuerza,
Te conviertes en alguien imposible de ignorar. Y este es el nivel más alto de poder. Cuando ya no eres tú el que busca, sino el que es buscado. Cuando ya no eres tú el que quiere atención, sino el que la recibe sin pedirla. Cuando ya no eres tú el que corre detrás de algo, sino el que hace que los demás corran detrás de ti. ¿Te das cuenta del juego? Es lo contrario de lo que te enseñaron. No es hablar más, no es estar más, no es hacer más ruido. Es lo opuesto. Es saber cuándo callar. Es saber cuándo desaparecer. Es saber cómo volverte escaso para volverte invaluable. Así que ahora la pregunta es, ¿tienes el control sobre ti mismo para hacerlo? ¿Puedes soportar el vacío sin llenarlo con palabras? ¿Puedes retirarte sin miedo a ser olvidado? Porque los que pueden hacerlo son los que terminan controlándolo todo. Y aquí es donde entramos en el nivel más alto de control. La guerra psicológica del silencio. Porque el silencio no solo te da poder, no solo te hace valioso, no solo crea misterio, también es un arma, y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está siendo atacada hasta que es demasiado tarde. Déjame explicarlo. Cuando hablas, das información. Cada palabra es una pista sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre lo que te importa. Cada reacción revela tus puntos débiles. Cada explicación muestra dónde te afecta el golpe. Pero cuando callas, cuando solo observas, cuando no das nada, el otro se desespera, se incomoda, empieza a proyectar, porque el ser humano no soporta la incertidumbre. Mira cualquier discusión. Si alguien te insulta y tú reaccionas, le das lo que quiere. Validación, atención, una señal de que ha tocado un punto sensible. Pero si no dices nada, si solo lo miras, si no le das ni una sola palabra, su mente entra en crisis. Empieza a preguntarse, ¿por qué no responde? ¿Lo habré afectado? ¿O es que no le importa en absoluto? Y lo peor que le puedes hacer a alguien que quiere una reacción de ti es negársela. El silencio en una discusión es un espejo. No refleja lo que tú piensas, sino lo que el otro teme. Porque cuando no le das respuestas, cuando le das vacío, la única voz que escucha es la suya propia. Y ahí es donde el miedo, la inseguridad y la paranoia comienzan a hacer su trabajo. Y esto se aplica en todo. En negociaciones, en relaciones, en conflictos, en cualquier interacción humana. Los interrogadores profesionales lo saben bien. A veces, la mejor manera de hacer que alguien confiese algo no es presionarlo con preguntas, sino quedarse en silencio y dejar que su propia mente haga el trabajo sucio. La incomodidad del vacío es insoportable para la mayoría. Y eso hace que la gente hable, que se exponga, que se justifique, que revele cosas que no tenía intención de decir. Los que no dominan el silencio terminan confesando sus miedos sin darse cuenta. Y aquí es donde entra la paciencia como tortura psicológica. Porque el que controla el tiempo, controla la mente del otro. Si alguien está esperando tu respuesta y la retrasas, cada minuto se convierte en un tormento. Empiezan a imaginar escenarios, a llenar los vacíos con sus propios miedos, a asumir cosas que tal vez ni siquiera eran ciertas. El mejor ataque muchas veces no es un ataque directo, es dejar que el otro se consuma en su propia incertidumbre. Los grandes estrategas entienden esto. No necesitan ganar peleas, no necesitan demostrar nada. Solo esperan, solo observan, solo dejan que la otra persona se desgaste sola. Miyamoto Musashi, el samurái legendario, no solo dominaba la espada, sino también la paciencia. En sus duelos, a veces llegaba tarde a propósito. Hacía que su oponente esperara horas bajo el sol, consumido por la ansiedad, desgastado mentalmente antes siquiera de levantar la espada. Para cuando la pelea comenzaba, su rival ya había perdido.
Porque la lucha no se gana en el golpe, se gana en la mente. Y la mejor forma de ganar sin pelear es haciendo que el otro se derrote a sí mismo. Lo ves en las relaciones humanas todo el tiempo. El que menos se esfuerza, el que no persigue, el que no busca validación, es el que termina siendo perseguido. ¿Por qué? Porque la gente quiere lo que no puede controlar. Porque cuando alguien no se desvive por nuestra atención, nos frustra. Nos hace querer saber más. Nos obliga a llenar los vacíos con nuestra imaginación. Y aquí está la clave. La imaginación siempre es peor que la realidad. Si alguien no responde tu mensaje, tu mente empieza a fabricar razones. Y en la mayoría de los casos, las razones que inventas son mucho más intensas de lo que realmente está pasando. Si en una discusión alguien se queda en silencio, el otro empieza a pensar que quizás se pasó de la raya, que tal vez dijo algo que no debía, que quizás lo que dijo no tuvo efecto y ahora ha perdido el control. Y en ese momento, el que calla gana. El problema es que la mayoría no tiene la disciplina para hacerlo. Vivimos en un mundo donde todos sienten la necesidad de responder, de demostrar, de justificar, y eso los hace predecibles, manipulables, débiles. Los verdaderos jugadores del juego del poder entienden esto. No necesitan levantar la voz, no necesitan ganar cada argumento, no necesitan demostrar nada a nadie. Solo esperan, solo observan, solo dejan que los demás se destruyan con su propia necesidad de validación. Porque el poder real no es ganar discusiones, es hacer que las discusiones sean irrelevantes para ti. Es no entrar en el juego, es ver cómo los demás se desgastan mientras tú permaneces intacto. Y cuando entiendes esto, ya no puedes ver las interacciones humanas de la misma forma. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de sentir la necesidad de hablar todo el tiempo. Dejas de caer en provocaciones. Y en ese momento, cuando ya no pueden controlarte con palabras, cuando ya no pueden provocarte, cuando ya no pueden sacarte una reacción, es cuando te das cuenta de que tienes el control absoluto. Y el resto del mundo no tiene otra opción más que seguir tu ritmo. Y aquí es donde todo se conecta. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría nunca comprenderá. El poder real no está en ganar discusiones, en hablar más fuerte o en imponer tu lógica. Está en el control, en la paciencia, en la capacidad de hacer que los demás se delaten sin que tú muevas un solo dedo. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque saber esto no es suficiente. La mayoría escucha cosas como estas y sigue viviendo igual. Siguen reaccionando sin pensar. Siguen sintiendo la necesidad de explicar, de justificar, de buscar validación. Siguen siendo prisioneros del ruido. Pero si de verdad quieres ser diferente, si de verdad quieres jugar a otro nivel, tienes que aplicar esto en tu día a día. Empieza con algo simple. La próxima vez que alguien te provoque, no reacciones. La próxima vez que sientas la necesidad de justificarte, cállate. La próxima vez que te enfrentes a una discusión, observa primero. No digas nada, no expliques nada, no cedas al impulso de llenar el silencio. Y mira lo que pasa. Te garantizo que verás algo nuevo. Verás cómo la gente se delata. Verás cómo se desesperan por llenar el vacío. Verás cómo, sin hacer absolutamente nada, terminas teniendo el control. Porque el poder real nunca ha estado en demostrar. El poder real ha estado siempre en quitarle a los demás la oportunidad de controlarte. Y aquí va la conclusión final. En un mundo obsesionado con hablar, con gritar, con demostrar quién tiene la razón, el silencio es un superpoder. Los que realmente entienden el juego no se desgastan, no compiten en batallas innecesarias,
No pierden energía intentando ser escuchados. Ellos eligen cuándo hablar, cuándo aparecer, cuándo actuar. Ellos manejan el tiempo como un arma. Ellos dominan la paciencia. Ellos controlan la narrativa sin decir una sola palabra de más. Y eso es lo que separa a los que son manipulados de los que manipulan. Así que dime en los comentarios, el silencio es poder, porque si has llegado hasta aquí, ya no eres como los demás. Ya has visto lo que ellos no ven. Y ahora depende de ti si decides usarlo o seguir siendo una marioneta del ruido. Suscríbete si quieres seguir viendo contenido que te haga pensar como un estratega y recuerda, en este juego, gana el que no necesita jugar.